Hola, Dios les bendiga nuevamente, una vez más, estando aquí presente para traerles una preciosa palabra de Dios esta noche. Que Dios les bendiga en este hermoso día. Y quise traer un tema hoy día. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo, a nuestra congregación, a nuestra iglesia internacional MISPA y a nuestros hermanos de la Iglesia Internacional MISPA. Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde, dando gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente ante su presencia. Y vamos a traer una palabra de Dios esta noche para tu vida, que sirva de restauración, de sanidad, de un cambio en tu vida. Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga a todas las madres. Sabemos que ayer fue el Día de las Madres. Y Dios bendiga a todas las madrecitas que por ese día tan especial. A mi madre que está en Guatemala y a toda mi familia que son madres, nuestras hermanas y compañeros de nuestra congregación. Muchas felicidades en su día. Que Dios bendiga a cada uno y sean bienvenidos una vez más a una transmisión más de este evangelio que se está expandiendo a través de las redes sociales. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de expandir esta palabra, y que Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando en esta hora. Dios bendiga a Nelson, gran amigo, que Dios le bendiga. Y vamos a llevarles una palabra esta noche, esperando que llegue a tu corazón y a tu vida. Y quiero dar gracias a Dios por un día más que nos ha dado. Gracias a Dios estamos sanos, estamos con bien, porque hay muchos que no pueden, muchos no pasaron este día, y muchos están en los hospitales, tal vez conectados con oxígeno, pero nosotros, gracias a Dios, podemos respirar, podemos hablar, podemos caminar. ¿Por qué no darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por tan milagro? Con solo levantarnos y respirar es un milagro. Damos gracias a Dios porque tenemos un hogar donde estar, alimentos, y que Dios bendiga a todos los que están conectando en esta hora. Sean bienvenidos una vez más a una transmisión más de este evangelio. Vamos a llevar su palabra esta noche. Dios los bendiga una vez más. Vamos a llevar la palabra de Dios esta noche, hablándoles del evangelio de Cristo. Y vamos a empezar a leer su palabra. A los que tengan su Biblia, poder buscar en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí presentes nuevamente. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que se conectan a esta hora. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, y así poder llegar a diferentes lugares con su palabra, a diferentes ciudades, países, con esta palabra de Dios. Un evangelio que trae bienestar, restablecimiento personal y un nuevo renacer. Vamos a leer su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Y su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: pero los que fueron
esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de mucho que tenía el espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este oía atentamente todas, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes de magia les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyeron Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con el dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo. Entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, haciendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaban el evangelio. Que Dios bendiga a todos los que están conectando, nuestros hermanos en Cristo. Y por tema le quise poner a esta palabra: el poder del evangelio. Sabemos que el evangelio tiene un poder, y vamos a orar por la palabra. Damos gracias a los hermanos que están conectando, que Dios les bendiga. Y estamos
Estamos contentos de llevar esta palabra por las redes sociales, dando gracias a Dios, y vamos a orar por su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar nuevamente ante tu presencia, Señor. Dándote gracias, Padre, por el día que nos has dado, por los alimentos, Señor, por el hogar donde estamos, Padre bendito. Te ponemos en tus manos, Señor, este servicio, Padre, que sea la honra y la gloria para ti, Señor, y que tú te manifiestes de una manera especial a las personas que están escuchando tu palabra, Señor. Que tú llegues a sus corazones y tocas sus vidas, Señor, y que pueda haber un cambio, Señor, de arrepentimiento, Señor, y que te sigan también a ti, Padre bendito. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor, que seas tú sanando, Padre. Si hay alguno enfermo, Señor, que seas tú sanando, Señor, esas enfermedades, Padre bendito. Te pedimos por las naciones, Señor, y también por las madrecitas que ayer fue su día, Señor. Que tú cuides de ellas, Señor, y las sigas bendiciendo siempre, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando por medio de mi persona esta noche, Señor, usándome de una manera especial para llegar a las vidas, Señor, y que pueda haber arrepentimiento, Señor, y puedan ver reconciliación a tu nombre, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Ponemos este servicio en tus manos, Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, diciéndoles que también estamos orando. Por los que necesiten la oración, pueden poner un comentario o un mensaje, y al finalizar estaremos orando por cada persona que necesite la oración. Y quiero dar gracias a Dios por este momento que nos permite estar acá. Sabemos que los tiempos están difíciles, todavía no nos podemos congregar en nuestra iglesia, pero tenemos esta bendición de traer la palabra por las redes sociales, y damos gracias a Dios porque Él siempre tiene medios para nosotros de que podamos llevar su evangelio. Dios bendiga a nuestro hermano Eliezer Encarnación de la iglesia Nueva Jerusalén de Pasey. Que Dios le bendiga, y a todos los que están conectando, bendiciones especialmente para todos. Y para todas las madrecitas en su día. Sabemos que fue ayer, que sea tarde, pero las felicitamos con mucho amor a todas las madres. Y vamos a entrar a su palabra, dándole apertura a su palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema se llama el poder del evangelio. Porque sabemos que el evangelio es el poder de Dios que se manifiesta a través de su palabra y de los siervos que llevan su evangelizar por todas partes. Y esta predicación de Felipe es algo que me gusta esta lectura de Felipe, un joven que era un discípulo. Sabemos que los apóstoles en ese tiempo se quedaron en Jerusalén porque la iglesia era acechada. Sabemos que Pablo era uno de los perseguidores de los cristianos en ese tiempo. Pero ese no les importaba a ellos dejar y salir a predicar el evangelio. Este evangelio que pasó por Jerusalén, por Judá, y después descendía a Samaria a través de sus discípulos. Felipe, siendo un diácono que repartía comida, Dios lo usó de una gran manera para expandir su evangelio y llegar a una ciudad llamada Samaria, que estaba pasando por situaciones difíciles. Y miramos en su palabra que dice el capítulo 4, versículo 4, perdón. Pero que fueron expandidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Sabemos que cuando murió Jesús, dejó este evangelio para que fuera expandido a cada ciudad, a cada rincón,
y predicado a cada criatura. Y eso es lo que estaban haciendo en ese tiempo, predicar su evangelio. Pero Felipe fue un joven que decidió ir a Samaria a predicar el evangelio. Y dice el 5, en Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y ese es el poder del evangelio, que cuando Felipe salió, predicó de lo que de Dios, predicó del evangelio, predicó de un Dios que sanaba, que salvaba, que había vida eterna, un Dios que perdonaba los pecados. Eso fue lo que empezó a predicar, y viendo todas sus señales, sus prodigios que él hacía, la gente seguían a Felipe. Dice, porque de muchos que tenía el espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque el evangelio es un gozo que se siente. Cuando llegamos al caminar de Cristo, empezamos a sentir el gozo, ese fuego en nuestro corazón, ese deseo de servir a Dios, ese deseo de buscarlo más. Y eso es lo que estaba pasando en esos tiempos, que viendo los prodigios que hacía, la gente estaba unánime, unidos todos, escuchando a un Cristo que había muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y la gente escuchaba y mirando los prodigios, la sanidad, que los cojos eran sanados, los paralíticos y muchos enfermos que traían demonios eran liberados. Y Felipe les predicaba de este Dios que liberaba, que rompía cadenas, ataduras del enemigo. Y tuvo que llevar esta palabra siempre Felipe lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo usó de una manera especial a él para que llevara este evangelio a la ciudad de Samaria. No obstante, tuvo que pasar con alguien tenía este pueblo sometido en engaño, un hombre que practicaba la magia. Dice el 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, haciendo pasar por la ciudad, había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y sabemos que todas esas cosas que este mago hacía son abominables a Dios. Y miramos en Éxodos capítulo 22, versículo 18, dice, al hechicero no dejéis que viva. Dice su palabra en Éxodo,
porque sabemos que todas esas cosas son abominaciones para Dios. Y él ejercía ese poder de magia que llevaba a engañar a la gente, haciéndose pasar por un Dios, por algo que no era agradable a Dios. Pero dice, y estaban atentos porque con sus artes de magia les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Porque sabemos que Felipe iba lleno del Espíritu Santo, y cuando él empezó a hacer sus prodigios, la sanidad que hacía, la gente empezó a creer, y toda esta arte de magia se le acabó a este hechicero. Porque sabemos que cuando la luz resplandece, los demonios huyen, la hechicería se apaga. Y miramos en Deuteronomio capítulo 18, del 10 y 12 dice: no sean hallados en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilegio, ni hechicería, ni quien consulte a muertos, porque abominación es para Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti. Todas estas cosas que se practican son abominación para Dios. Sabemos que todo eso le prohibió Dios cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevaba para la tierra prometida. Que no sirvieran a otros dioses, que no hicieran abominación, que no usaran la hechicería, consultaran con muertos. Y eso tenemos que nosotros, que ya creemos en este evangelio, creer solo en Dios, no en cosas que son abominaciones para Dios, porque el poder de Dios es grande. Dice Levíticos capítulo 18:30: guarda pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres o abominables que practicaban antes de vosotros, y no os contaminéis en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. No nos debemos contaminar de esas cosas malas, de la hechicería, de la brujería. Tenemos que adorar a un Dios maravilloso que tiene el poder para sanar, para restablecer, porque dice que todos le creían a este brujo. Dice, también creyó, dice el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero sabemos que él hacía las tinieblas, estaba haciendo la maldad. Pero ¿por qué él creía en lo que decía Felipe? ¿Por qué él creyó en lo que decía Felipe y los milagros que hacía Felipe? Sabemos que dice Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es un bien, haces también. Los demonios creen y tiemblan.
Y este hombre no se convirtió porque quería predicar el evangelio, o porque no se habla de que predicaba el evangelio, sino que él se convirtió y siempre anduvo con Felipe. Pero él andaba con Felipe porque observando lo que Felipe hacía, los prodigios, las señales, las sanaciones, que con solo imponer las manos se sanaba la gente. En eso andaba el Simón con él, porque quería aprender. Y así muchas veces en nuestras congregaciones, mucha gente cree en Dios, pero cree en la brujería, cree en estos brujos, cree en esas cosas de maldad. Y están en el evangelio, pero siguen haciendo la maldad, siguen haciendo el pecado, siguen haciendo abominación ante Dios. Y con un pie en la iglesia, buscando la salvación, pero no sometidos a Cristo, sino que quieren seguir en el pecado, creyendo en esos brujos, esos mentirosos, charlatanes que nomás engañan a la gente con sus engaños, con la atadura demoniática que hay, que tapa con esas vendas los ojos y hacen unos prodigios, supuestamente señales que sanan, pero nomás engañan. Y eso es lo que pasaba con este Simón, que aceptó a Dios, pero quería él mirar lo que Felipe hacía, todas las señales que Felipe hacía, porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra en el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido a la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan. Y en ese tiempo pues los apóstoles se habían quedado en Jerusalén, pero Pedro tuvo que explicarles, porque sabemos que Samaria y los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los llamaban gentiles, porque eran los samaritanos, le llamaron le llamaban que eran mestizos, y entonces no se llevaban con ellos, pero Dios dejó que salieran ellos de Samaria, que no solo en Jerusalén o en Judá podía escuchar el evangelio, sino que tenían que salir a predicar su evangelio a otras ciudades, a otras naciones, y les tocaba, estaban llegando a esta ciudad de Samaria para liberarlos del pecado, de lo que estaban viviendo. Y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Porque en ese tiempo solo los habían bautizado, solo los habían bautizado en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y fue Pedro y Juan a imponer las manos para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Sabemos que nosotros, cuando recibimos el bautismo, Dios nos llena del Espíritu Santo y nos transforma en unas nuevas personas. Nos transforma a que vivamos diferente en el evangelizar, sirviéndole a Dios. Pero sabemos que hay muchos que se bautizan y creen y andan en el evangelio, pero siguen con un pie adentro y otro afuera.
consultando brujos, consultando hechiceros, consultando muertos, pensando que ellos son los que pueden ayudarte. Una pequeña prueba va detrás de ellos. Y sabemos que a veces pasan pruebas para ver de qué estás hecho, de cuánto estás decidido a servirle a Dios. Y dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y es triste ver en estos tiempos que así mucha gente está engañada por no leer las Escrituras, por no leer la palabra de Dios. Los engañan. Tristemente, mucha gente los engaña. Hay mucha persona que tienen el dinero y quieren comprar la salvación. Quieren comprar el don del Espíritu Santo. Y eso no se compra, se obtiene a través de serle fiel a Dios, a través de seguir su ejemplo, como Felipe, de predicar el evangelio. Un joven que salió de Jerusalén para ir a predicar el evangelio a Samaria, sabiendo que estos dos pueblos tenían conflictos, pero él decidió llevar la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, no importándole, no, que llevándole y predicándoles este evangelio de la salvación, del arrepentimiento. Y hoy en día muchas personas venden el evangelio. Hay congregaciones que están llenas, que solo dicen que esa es la iglesia de los ricos. Y están llenas, a veces los pastores se llenan del dinero porque venden el evangelio, porque a estos hombres no leen la palabra, sino que quieren obtener la salvación, quieren obtener el reino de los cielos, pero a través de su dinero, escuchando la palabra que les dan y ellos dando su dinero, pensando que con eso ellos van a ser salvos. Pero no es el dinero el que te va a salvar, sino que son tus obras o tus obras en Cristo, llevando este evangelio, leyendo la palabra, para que nadie te engañe y te tapen con la venda, como Simón engañaba a este pueblo de Samaria con sus brujerías, con sus hechicerías, con sus mentiras, diciendo que él era un Dios. Sabemos que mucha gente van hoy en día diciendo que son enviados por Dios, y a veces no están enviados por Dios, no, que están enviados por las tinieblas, enviados por el enemigo. Pero ellos van diciendo que ellos pueden sanar o pueden hacer otras cosas. Pero sabemos que cuando Dios sana, tiene que usar a una persona poderosamente para que Él imponga las manos y con medio de la oración esas personas sanen. No consultando muertos, no consultando con los hechiceros, con esos brujos, sino orando y viendo su palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy en día muchas personas con mucho dinero van a la iglesia y dan una ofrenda, una cantidad grande. Pero ellos, ¿para qué
dan eso para obtener la salvación y la vida eterna, pero nunca leen su palabra, nunca ven lo que es malo y lo que es bueno. Ellos solo con creer dicen que ya son salvos, pero no es solo en creer, como dice Santiago. En Santiago 2:19, tú crees que Dios es un bien, haces también, dice. Los demonios creen y tiemblan, porque creen que hay un Dios, y tiemblan cuando se les habla por el poder del Espíritu Santo. Y miramos en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creéis en vano. Porque de qué sirve que les prediquen de un evangelio y no creen en lo que están escuchando, sino que creen en vano en otras cosas. Pero lo más importante es creer en este evangelio, que es el poder de Dios para obtener al reino. Porque cuando Felipe llegó a esta ciudad, les predicó de Dios, del reino de los cielos, del arrepentimiento, de que por medio del bautizo y serle fiel a Dios obtendrían la vida eterna. Y esta gente se maravillaba de él y seguían a Felipe. Y llegó la noticia a los discípulos y vinieron a imponer las manos, orando para que recibieran al Espíritu Santo. Porque Felipe fue lleno del Espíritu Santo. Un ejemplo de cómo predicar su palabra de Dios, no sabiendo que iba a tener complicaciones, porque se iba a una ciudad que estaba llena de tinieblas. Pero como él era luz, y la luz resplandece donde quiera que vaya, y va enviado por el Padre. Por eso dice que ni el dinero, ni con el dinero puedes comprar la salvación, ni obtener el reino de los cielos. Por eso muchos se afanan con el dinero, muchos los engañan. Muchos los engañan porque quieren comprar el don de Dios, el don del Espíritu Santo, quieren comprar el reino de los cielos con su dinero. Y esa gente mentirosa se queda con ese dinero, pero ellos están haciendo el mal también ante Dios. Y le dijo, y dice el 20: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que vivir en rectitud ante Dios. No solo de convertirnos a Él, no solo de decir yo creo, no solo de decir yo acepto, sino estar convencido de estar en ese camino sirviéndole rectamente a Dios, no con un pie adentro y otro afuera, no viviendo si ya lo pasado
Si las cosas pasadas fueron hechas nuevas, ¿por qué tenemos que regresar a lo mismo que hacíamos? ¿Por qué tenemos que regresar al pecado? ¿Por qué tenemos que estar jugando con Dios, poniendo un pie en la iglesia y otro afuera, haciendo las cosas malas, viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio, visitando los brujos, consultando muertos, mirando que le lean la mano, que le lean las cartas? Si sabemos que ya nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando fuimos bautizados, Dios nos ha llenado del Espíritu Santo para que nosotros vivamos en santidad para Dios. No dejemos que nuestro corazón se nuble, se llene de esa amargura, de esa hiel en el corazón. Porque a veces también que los pensamientos no dejan que el corazón se llene de lo que Dios tiene para nosotros. Le hacemos más casos a los pensamientos que al corazón. Y a veces tenemos que llenarnos más el corazón de Dios. No solo el dinero con dinero se puede comprar la salvación. Porque muchos, como les digo, hay muchas personas que están ahorita por su dinero, piensan que van a comprar la salvación, dando donaciones grandes, dice que con eso se van a salvar. Pero si no hay arrepentimiento de corazón, no se van a salvar. Y los que se están llenando de dinero son esos que están vendiendo su palabra, su evangelio. Esos que están llevando su evangelio por negocio. Y porque están con una venda, la gente está con una venda en los ojos, que no abren sus ojos para mirar que los están engañando, y por no tener el valor de comprar una Biblia y leer su palabra. Porque si tú leyeras su palabra, nadie te engañará. Porque solo compras el mensaje de Dios. Y muchos te dan un mensaje de prosperidad. Muchos profetas, muchos falsos profetas que están saliendo hoy en día. Y como miramos aquí que Simón también se bautizó y quería obtener al Espíritu Santo por medio del dinero. Así muchos también quieren obtener el reino de los cielos por su dinero, para decir que quieren caminar con Dios, pero van caminando, van a la iglesia, pero van viendo lo que los demás dicen, porque quieren aprender ellos también cosas que abominables para Dios. Como Simón era un hechicero, una persona que hacía hechicería, sabiendo que Dios, para Dios eso era abominable, y él se bautiza, pero quería comprar el Espíritu Santo, pero tenía un corazón lleno de amargura, que él quería sanar a la gente, quería el Espíritu Santo para negocio, para saber que con eso iba a sanar a la gente y con eso iba a obtener más poderío él. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y conocía lo que había en el corazón de Simón. Dice el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo esto, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto
que habéis dicho venga sobre mí. No obstante, él tenía que arrepentirse de corazón y pedirle perdón a Dios y rogarle para que Dios tuviera compasión de él, sino que él le pide a los apóstoles que rueguen por él. Pero según su maldad, posiblemente no iba a tener el perdón de Dios por la maldad de su corazón, sino que él mismo tenía que arrepentirse de esa perversa actitud que había en él, que queriendo comprar con su dinero el poder de Dios. Y dice el 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Algo grande que estaban anunciándolos en esa ciudad de Samaria, que el evangelio se expandió por medio de Felipe, ese joven que se dejó usar por el Espíritu Santo. Y así Dios usará a muchos jóvenes que prediquen su evangelio, que prediquen la verdad, que prediquen el arrepentimiento y la salvación. Porque Dios nos dejó este evangelio del arrepentimiento, de la salvación. Y como dice su palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, tendrá parte en los reinos de los cielos, porque allá dirás, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre sanamos. Pero Dios ve el corazón, y muchos tal vez lo hicieron, pero con engaños, vendiendo su evangelio, llenándose los bolsillos, vendiendo esta palabra que es sagrada, que el Señor no la dejó para negocios, sino que la dejó para que el arrepentimiento, para que la prediquemos para el arrepentimiento, para la salvación, para el que sea bautizado y creyera en Dios, tenga parte en los reinos de los cielos. Dios es grande y maravilloso. Por eso te digo en esta tarde que compres una Biblia y la leas y no te dejes engañar, porque al igual que otros, con tu dinero vas a querer comprar la salvación o vas a querer comprar el don del Espíritu Santo, porque sabemos que Dios dijo que todas esas cosas eran abominaciones para él: la hechicería, la brujería, el engaño, el que te lean las cartas, el que consultes con muertos. Todo eso es abominación a Dios. Pero dice que ellos lo siguieron haciendo. Y nos dice en el capítulo, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 21, dice: y no se arrepintieron de sus abominaciones, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus huertos. Y ellos siguieron practicando, escucharon lo que Dios les decía, y ellos siguieron practicando estas abominaciones a Dios. Y así hoy en día muchos están practicando la magia negra, la brujería. A veces muchos en las mismas congregaciones están como Simón, diciendo yo creo, y atrás del líder, pero haciendo brujerías y haciendo la maldad siempre, porque el corazón es perverso y tenemos que arrepentirnos de ese mal camino para que no andemos detrás de brujos, detrás de hechiceros, de engañadores, sino que
siguiendo al Cristo que sana, que rompe cadenas, que restablece las vidas y que da vida eterna, que por Él somos salvos, y si creemos y fuéramos bautizados, tendremos parte en el reino de los cielos. Sigamos creyendo en este Dios que hasta hoy no nos ha dejado, hasta hoy sigue con nosotros, nos tiene de su mano, y confiando en Él en todo lo que hagamos. Como dice su palabra, menos miedo, más fe. Porque hasta los mismos cristianos estamos con miedo hoy en día. Y no tenemos que tener miedo. No miedo a la muerte, sino miedo a cómo esté nuestra alma. Tenemos que entregarle por completo nuestra vida a Cristo. Entreguémosle nuestra vida a Cristo para que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos predicar su evangelio, predicar de esta verdad, de esta palabra que es tan maravillosa, que uno se goza con esta palabra, se goza con el evangelio. Y en todo el libro de Filipenses dice que nos gocemos con la palabra, que nos gocemos con el evangelio, que nos gocemos con los prodigios de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que gozarnos siempre, estar firmes, sin temor a nada. Sabemos que tenemos un Dios que Él prometió estar con nosotros en todas las situaciones. En el Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, pero si toda nuestra confianza está en Él, no tenemos por qué temer, porque el miedo hoy en día se apodera de los corazones. El miedo se está apoderando de nuestros corazones, y hay que dejar el miedo y buscar más de Dios, porque sabemos que tenemos un Dios justo y grande, poderoso. La palabra de Dios es maravillosa, hay que seguir adelante, escuchando de su evangelio. Dice en Romanos 11:33 dice: no deje que el orgullo de su mente se niegue a recibir lo que el hambre de su corazón le dice, que no dejará satisfecho, que lo dejará satisfecho, perdón. Me gustó esta palabra, está en Romanos 11:33. No dejes que el orgullo de su mente se niegue a recibir lo que el hambre de su corazón le dice, que lo dejará satisfecho. Sabemos que eso es lo que nosotros a veces nuestra alma, que nosotros tenemos que hacer, dejar que sea Dios el que tome el control de nuestra vida, nuestra mente, porque a veces le permitimos más a la mente que al corazón que se llene. Y tenemos que vivir más en la rectitud de Dios. Perdón, es que se me movió Ahí estamos, perdón. Porque tenemos que obedecer más lo que nuestro corazón necesita, llenarse de
de esta palabra, de algo de eso espiritual que Dios tiene para nosotros. Dice, no dejes que el orgullo de su mente se niegue a recibir lo que el hambre de su corazón le dice que lo dejará satisfecho. Una gran bendición de esa palabra. No dejemos que ese orgullo de la mente dañe nuestro corazón. Dejemos que nuestro corazón se llene quede satisfecho del amor de Cristo, del amor de su palabra. Llenémonos de esto que es de la palabra de Dios, que es el pan de Cristo. Llenémonos de su bendición, de su amor. Y damos gracias a Dios por permitir traer este mensaje. Espero que haya llegado a tu corazón y a tu vida. Solo diciendo que es tiempo del cambio, tiempo de caminar rectamente en Dios, de caminar siempre de la mano de Cristo, no con un pie adentro y otro afuera, no adorando sus ídolos, visitando al brujo o consultando muertos o haciendo maldad, porque sabemos que también ellos hablan de Dios perfectamente, dicen Dios te va a sanar, pero los que hacen la magia negra, ellos están sanando muchos hacen milagros, porque el diablo también hace milagros, pero ¿para qué? Para someterte a que sigas ahí tú, sirviéndole a ellos, dándoles tu dinero y obedeciendo lo que ellos dicen. Pero sabemos que nosotros que ya creímos en un Dios que sana, que salva, un Dios que da vida eterna, tenemos que estar seguros de caminar rectamente en Él, en santidad, porque para obtener el reino de los cielos tenemos que estar firmes y caminar junto a Dios, porque como muchos quieren obtener el reino de los cielos, pero sin sacrificio, pagando por la salvación, comprando el mensaje, y muchos los engañan porque tienen una venda en los ojos y por no tener una Biblia y leerla. Por eso muchos los engañan y ellos también se están engañando por vender ese evangelio. Por eso en esta noche te digo que es tiempo de cambiar, es tiempo de arrepentirte, de buscar de Dios. Y espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y que Dios te bendiga y sigamos adelante, pidiendo a Dios la instrucción del camino correcto, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios que sea Él el que nos guíe, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, dejándonos que Él tome control de nuestro corazón, que Él llene este corazón de esa hambre que tenemos, que no dejemos que el orgullo de la mente nos cambie, sino que nos llenemos de la hambre que tiene nuestro corazón. Que Dios les bendiga a todos los que se conectaron esta noche. Y vamos a orar esta noche. Sabemos que estamos orando por enfermos, por los que necesitan la oración. Sabemos que Dios está haciendo milagros. Y vamos a seguir adelante siempre en este caminar. Siempre trayendo la palabra. Damos gracias a Dios, a nuestros hermanos, a nuestro hermano Tomasito Herrera. Dios le bendiga, hermano Herrera. Y a su esposa. Y así a nuestra hermana Juanita y su esposo, que Dios les bendiga. Estaban conectados. Y a cada hermano que se conectó esta noche para escuchar palabra. Yo sé que si hoy te conectaste es porque es un propósito de Dios. Que Dios quería que escucharas este mensaje. Que Dios quería que tú
que tú escuches de su palabra y que te arrepientas y puedas cambiar y vengas al camino de Él. Sabemos que es difícil, pero no es imposible para Dios. Sabemos que Dios instruye para que llevemos este evangelizar y para eso tenemos que pasar un proceso. Pero gracias a Dios, así como Juan Felipe lo mandó a Samaria para que llevara el evangelio de la salvación del reino de Dios, de que hablara de un Dios, así también lo hará contigo. Te instruirán para que tú seas, de aquí a unos días tú estés hablándole a un vecino o a un amigo de que hay un Cristo que salva, un Cristo que cambia, un Cristo que transforma. Gracias a Dios yo puedo hoy hablar de ese Cristo que murió por mí y perdonó mis pecados y está transformando cada día, haciéndome una nueva persona. Y damos gracias a Dios por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Vamos a orar esta noche, dando gracias a Dios, porque solo Él es digno de ser alabado. Y a nuestros hermanos que se conectaron esta noche, que espero que esta palabra llegue a tu corazón y te aferres a Dios, siguiendo el camino de Dios, no teniendo miedo, porque el miedo es el que acecha los corazones y deja que el enemigo entre. Y no dejes que el enemigo te quite ese gozo que Dios te ha dado. No dejes que el miedo te saque del reino de los cielos. Porque te hablamos de un Dios que sana, que protege, que restablece. También tenemos que saber que lo tenemos. Que no solo porque lo digamos, sino que lo vivamos. Que tenemos un Cristo que está con nosotros. Que Él nos protege, es nuestro escudo, es nuestra roca. Y que ese miedo no te atemorice más. Porque este virus es peligroso. Pero si estás con Cristo no tienes por qué temer. El que tiene a Cristo en su corazón no tiene miedo. Pues precaución sí, pero miedo no, porque el miedo te va a afectar y el miedo te va a sacar del reino de los cielos por andar con miedo, por andar viviendo. Parece que es el gozo más del mundo que de Dios. Y tenemos que gozarnos más de Dios que del mundo. Porque el miedo es para los que están en el mundo, que no conocen de Dios, que no conocen, se atemorizan por todo lo que digan. Pero el que está viviendo con Dios tiene que ser fiel y firme a Dios, porque sabemos que Él es nuestro escudo, nuestro protector, nuestro guardián, que el ángel de Jehová acampa a la par de nosotros. Y no va a dejar que sus hijos perezcan. Porque claro lo dice su evangelio, que ninguna plaga tocará tu morada si tienes la confianza en Jehová. Así que Dios te bendiga en esta noche y espero que haya llegado esta palabra a tu corazón. Damos gracias a Dios, a nuestros hermanos que se han conectado en esta preciosa noche. Y vamos a orar esta noche. Allá en casita tú cierras tus ojos, clama por los tuyos, clama por los jóvenes. Vamos a clamar por los jóvenes. Los jóvenes, vamos a pedir esta noche a los jóvenes que hayan jóvenes como Felipe, decididos de servir a Dios. Y vamos a orar por esos jóvenes y también por todas las necesidades, porque sabemos que hay muchas necesidades, muchos enfermos, muchos que están pasando situaciones difíciles, pero sabemos que tenemos un Dios que está con nosotros y Él siempre escucha la adoración del justo. Que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitir traer tu mensaje esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Te pedimos que tú cuides a cada hermano que se conectó esta noche, Señor, que esta palabra haya sido de agrado a su corazón, Padre bendito, y que esté llegando a sus corazones y a sus vidas y a sus familias, Señor. Sabemos que tú has llegado en esta noche, Señor, a varios lugares con esta palabra, Señor, y que
Te pedimos que tú cuides de sus corazones que tal vez están atemerosos, Señor, de esta pandemia, Señor. Pero sabemos que no tenemos que temer porque tú estás con nosotros, Señor. Siempre dijiste que tú estarías con nosotros y tú lo has cumplido, Padre. Hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Y tu justicia es maravillosa, Señor, y siempre estás con nosotros, Padre. Gracias te damos por permitir llevar este evangelio, Señor. Y te pido, Señor, que sigues cuidando de mi vida, Señor, dándome de tu sabiduría, Padre, para seguir adelante, Padre bendito. Te pedimos por todos los jóvenes, Señor, que llevan tu palabra, Señor, que cuides de ellos, Señor, que tal vez a veces son objetos de burla, Señor, pero sabemos que tú estás con ellos, Señor, y tú los respaldas, Padre bendito. Te pedimos por los jóvenes que están en drogadicción, alcoholismo, Padre, en situaciones difíciles, Señor, que el enemigo los tiene atrapados, Señor, en pornografía, Señor, en adultez, Señor, pero tú estás ahí, Padre, para sacarlos de ese pecado, Señor, y traerlos a tu caminar, Señor, porque tú estás buscando a tus hijos para que tengan vida eterna, la salvación, Señor. Tú no quieres que uno de tus hijos se pierda, Señor, sino que más tenga vida eterna, Padre bendito. En esta hora te ponemos a esos jóvenes, Señor, que están con depresión, a veces ya está quitándose la vida, Señor. Te los ponemos en tus manos, Señor, que esos espíritus malignos se alejen de ellos, Padre celestial, en esta hora. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria, Señor. Te pedimos por cada enfermo, Señor, que seas tú sanando, Padre bendito. Te pedimos por nuestro gobernante, Señor, que tú cuides de ellos, Señor. Sabemos que dan el día al día por el pueblo, Señor. Dale sabiduría, que sigan adelante, Señor. Sabemos que hay mucha gente que los juzga, Padre, pero es gente inconsciente que no sabe lo que es trabajar para el país, Padre bendito. Pero te los ponemos en tus manos, que seas tú guiándolos, Padre, que seas el guía espiritual de sus vidas, que sigas ayudándolos a que ellos mismos esparezcan el evangelio también, que puedan abrir iglesias, Señor, para que este evangelio se crezca, Padre bendito. Gracias te damos en esta hora, Señor. También te pedimos por los médicos y doctores, por enfermeros y todos los que trabajan en hospitales, Señor, que seas tú sanando, que ayudándoles a que sanen esas gentes que están con esa enfermedad, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú, Padre, cuidando de todos los que manejan, Señor, los que trabajan en contrailes, Señor. Te pido que tú los cuides en ese camino, Señor, que van ellos, Padre bendito. Que seas tú guiándolos en ese camino, Señor. Que tu Espíritu los acompañe siempre, Señor, Padre amado. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros hermanos de la Iglesia Internacional Mizpa. Por cada uno, Señor, te pedimos por los jóvenes de la Iglesia Internacional Mizpa, por los jóvenes de la Nueva Jerusalén, Señor, que tú los sigas cuidando y protegiendo, Padre bendito. También te pedimos por los miembros, por los pastores y por los líderes, Señor, de las iglesias, que seas tú dándoles sabiduría y entendimiento, Señor, para que puedan llevar tu evangelizar siempre, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar llevando tu palabra por las redes sociales, Señor amado. Gracias te damos en esta hora, Señor. La honra y la gloria sea para ti siempre, porque solo tú eres digno de ser alabado, Padre bendito, porque no hay otro Dios, sino que solo tú, Padre bendito. Gracias te damos en esta hora, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos los que se conectaron, a nuestra pastora Amalia Bonilla, que Dios le bendiga grandemente. Nuestros hermanos Herrera, nuestra hermana Juanita, al pastor Marlon Leiva, que Dios le bendiga, y a su linda familia en Guatemala. Gracias damos a Dios por permitirnos estar nuevamente acá, y no nos despedimos, sino que decimos hasta pronto. Que esta palabra haya sido de tu agrado, y estaremos trayendo otra palabra, si Dios así nos permite. Nuevamente estaremos aquí por las redes sociales trayéndote otra palabra de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios bendiga a nuestra hermana Honoria Ramos. Y que síguete gozando, sigue escuchando palabra. Sigue entregándote más a Dios. Que Dios es bueno y misericordioso. Dios no nos ha dejado desde que ha empezado esta pandemia. Ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Que Dios les bendiga en esta noche.
y sigamos adelante gozándonos con el Evangelio de Cristo. Este Evangelio que trae paz y gozo. Gocémonos siempre de este Evangelio que Dios nos dejó para que nos gocemos, para que lo expandamos. Gracias le damos a Dios por permitirnos haber estado aquí nuevamente. Que Dios les bendiga y firme en el Señor. Que Dios les bendiga. Feliz noche.